Vamos a buscar Jueces capítulo 16, el versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de allá: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro. Y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Realmente Sansón era un juez, ¿sí o no? Pero él se cayó en el pecado, ¿no? Porque él, según el versículo 1, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Entonces, cuando yo leía Jueces capítulo 16, en aquel entonces me daba cuenta que él era igual que un hijo pródigo, ¿no? Porque él entró en la casa de una ramera y dormía hasta medianoche, ¿sí o no? Perdón, medianoche, y se levantó hasta medianoche. ¿Mm? ¿Por qué dormía en la casa de una ramera? ¿Mm? Hermanos, cuando yo leía Jueces capítulo 16, yo entendía que él llegó a ser un necio en espíritu. ¿Por qué él llegó a ser un necio, un insensato en espíritu? Por creer en sí mismo, por eso. Una vez ganaba a los filisteos, ¿sí o no? También tenía tanta fuerza. Por eso él pensaba que yo puedo ganar al pecado, ¿sí o no? Por mí mismo. Puedo controlarme a mí mismo para no pecar. ¿Mm? Como un hijo pródigo, ¿no? Por eso Proverbios capítulo 20, creo que 27 a 28, el versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio. El que confía
confía en su propio corazón es necio. Ustedes sabían que Salomón también era un necio, ¿sí? Porque él también era un necio en espíritu, por creer en sí mismo. Vamos a leer Jueces capítulo 16, el versículo 1 y 2, 3 y 4. En aquel momento me daba cuenta que su corazón era igual que Salomón. ¿Mm? Salomón escribió que el que confía en su propio corazón es necio. ¿Sí o no? No necesitan buscar, yo solo leo. Eclesiastes capítulo 2, el versículo 3. 2, 3 Eclesiastes. Propuso en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mi viña. Aquí dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría. Salomón quería saber dos cosas al mismo tiempo. Quería andar al mismo tiempo en dos tipos de caminos. En el camino de la carne y también en el camino de Dios. Era imposible de ninguna manera. Aquí dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne ¿con qué? Con vino. Vino era la sombra del que mundo. El deseo de la carne. Y que anduviese mi corazón en sabiduría. Él pensaba, yo sí puedo andar en el camino de Jehová con tomar el vino, ¿sí? Que con placer del mundo. Desde ese momento él empezó a degenerarse, pudrirse espiritualmente, como Sansón. Aunque yo duermo con una ramera, pero puedo trabajar para con Dios así. Era como un necio, Sansón. Salomón también. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría. ¿Mm? En sabiduría, ¿qué significa? En Jesús, en el mundo de Dios. Hermanos, por eso él fracasó espiritualmente, Salomón, ¿sí? Aunque yo
Me divertito que en la carne con vino, ¿sí? Pero puedo andar en sabiduría. Pensaba así. Por eso fracasó, ¿sí o no? Pues él invertía mucho en las cosas mundanas, ¿sí o no? Edificaba muchas casas y plantaba muchos, compraba muchos oros, caballos, ¿sí? De Egipto. También teniendo cuántas mujeres, 1000 mujeres. Sin embargo, él andaba en sabiduría. No, de ninguna manera. Sansón era igual que Ezequiel. Yo tengo mucha fuerza. Estoy trabajando para con Dios. ¿Sí? Ay, aunque me acostó con una ramera, ¿sí o no? En la casa de ella, pero sigo sirviendo, ¿qué? Sirviendo a Dios. Puedo hacer. Por eso él era un necio en espíritu. El que confía en su propio corazón es necio. Pero Isaías, ¿qué nos enseña? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Sí o no? Pues cuando yo era un hermano común en aquel momento, los hermanos adelantados y las hermanas adelantadas. Cuando ellos predicaban personalmente a las nuevas almas, en aquel entonces, digamos, un hermano predicaba a una nueva alma, que quiere decir que a una jovencita. En aquel entonces, siempre el otro hermano estaba con él para no ser tentado por diablo. También cuando una hermana jovencita predicaba a un joven quien era ateo, ¿no? En aquel también con otra hermana, también con otro hermano de la iglesia, por no creer en sí mismo. Ellos pensaban que fácilmente el diablo podría engañarme a mí. ¿Sí? Mi carne es muy débil. Pero Sansón no. Él siempre creía, ¿qué creía? En sí mismo. Aunque yo estoy con una ramera, pero luego otra vez podré servir a Dios. Ya su corazón era muy necio en el espíritu y se cayó en el pecado. Porque por creer en su propio corazón, por eso. Como un hijo pródigo. Vamos a volver. Jueces capítulo 16. El versículo 2. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. A Sansón durmió hasta la medianoche.
Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Aunque él durmió en la casa de una ramera, pero seguía teniendo la fuerza. Por eso él, miren aquí dice, tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte de esta delante de Hebrón. Hebrón era territorio de Judá, Israel. En aquel entonces las puertas y cerrojos, ¿qué significa? La autoridad del país. Yo mudo que la autoridad de los filisteos a Israel. Y mostró esto a todo el mundo. Por eso él creía más en sí mismo. Más. Aunque yo dormí en la casa de ramera, pero todavía tengo mucha fuerza. Luego se enamoró de una mujer llamada Dalila. Miren, 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sore, la cual se llamaba Dalila. Miren, hermanos, se enamoró de una mujer en el valle de Sore. Ustedes ya saben que Sore, ¿qué significa? Viña, donde había muchos uvas. El valle de Sore era el símbolo del mundo, ¿sí? Placer del mundo. Sansón era muy engañado por sí mismo. Todavía tengo mucha fuerza, ¿sí? Entonces, yo puedo estar con otra mujer, así, ¿sí o no? Pues aquí dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Los filisteos ofrecieron a ella mucha plata, ¿sí? Aunque Samson amaba a ella con el corazón, pero ella tenía otro corazón, ¿sí o no? ¿Ella amaba a Samson? No. Solo ella quería usar a él, quería aprovecharse de él para ganar mucha plata. Si ella hubiera amado a Sansón, no habría aceptado que el ruego de los filisteos. Pero ella acepta. Quiere decir que ella no amaba, sino solo Sansón, ¿sí o no? 자, miren. 5. Vinieron a ella los príncipes de los filisteos. Ofrecieron
Cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me deseares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Los filisteos ¿qué querían saber? La fuente de fuerza de Sansón, ¿sí o no? Por eso ellos ofrecieron a Dalila mucha plata. Y la cual empezó a saber la fuente de fuerza de Sansón. O sea, ya sabían que Sansón dos veces mentía a ella, ¿sí o no? Miren. 7. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no están enjuntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. 8. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 miembros verdes, mimbres verdes que aún no estaban enjuntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra tú, él rompió los mimbres. ¿Cómo se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza? Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho, mentiras, descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. En aquel momento Sansón tenía que entender. ¿Qué tenía que entender? El corazón de Dalila, pero no tenía sentido espiritual. Porque ya llegó a ser necio por creer en sí mismo. Creo que en su opinión Sansón era muy inteligente, era muy prudente, muy entendido, era muy sabio, pero llegó a ser como necio en espíritu. No entendió el mal propósito de David. Otra vez pidió a Sansón, por favor, ¿de dónde viene la fuente de su fuerza? Enséñeme. Otra vez mintió, ¿sí o no? Atame con que cuerdas nuevas, pero otra vez rompió. Y cada día rogaba, Sansón, ¿no me amas? ¿No me amas? Pero Sansón no entendió que la mala intención de ella, ¿sí o no? Aunque Dalila engañaba mucho a él, ¿sí o no? Tenía mal propósito, tenía la mala intención, ¿sí o no? Sin embargo, no entendía por la necedad. La necedad agarró a él. Realmente ya Dalila era su enemigo.
Dios, porque ella estaba con él para ganar plata, para destruir a Sansón. Dios. Viviendo, durmiendo con una serpiente que venenosa, pero él no se daba cuenta. No, ella no puede ser una serpiente venenosa, sino mi amor, mi gusto, mi placer, mi tesoro. ¿Sí? El rey Salomón así también. Sus mujeres le hizo arrepentirse, ¿sí o no? De Jehová, los dioses ajenos. Entonces, cuando los cristianos creen en sí mismos, ¿no? Luego serán, ¿qué? Necios en espíritu. No saben distinguir entre sus verdaderos amigos y sus enemigos. No saben distinguir entre sus verdaderos amigos y sus enemigos. Sansón, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Por qué no quiere enseñarme la fuente de su fuerza? ¿Cómo usted puede perder su fuerza? Enséñeme. Hasta por favor 7 miembros de ver, pero al día siguiente él rompió. Otra vez volvió a rogar, pedir a Sansón que enséñeme cómo yo puedo quitar de ti la fuerza. Ata, ¿con qué? Con cuerda nueva. También enseñaba que el versículo 13. Dalila dio a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dio: si tejieres 7 que dejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca. Y le dio: Sansón, los filisteos sobre ti. Vas despertando él de sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dio: ¿cómo dices yo te amo cuando no, tu corazón no está conmigo? Pero Sansón no se dio cuenta de la mala intención de Dalila. Por necedad. ¿Sí o no? Ya sus ojos eran ciegos espiritualmente. Él era un esclavo de Dalila nada más. ¿Sí? ¿Cómo él llegó a ser muy necio espiritualmente? Por creer en sí mismo. Todavía tengo tanta fuerza. ¿Sí? Yo llevé las puertas de ciudad de los filisteos a la cumbre de Hebrón. Sí. Aunque dormí en la casa de ramero, pero aún todavía tengo tanta fuerza.
Dalila, ¿cómo puede destruirme a mí? No. Empezó a estar con Dalila, ¿sí? Pero la cual ya fue vendida a los filisteos. Solamente estaba con él, con la mala intención. Nada más. Aquí dice 15. Ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Realmente ella engañaba a Sansón. Sin embargo, regañó a Sansón, ¿sí? Pero Sansón, oh, mi amor, ¿por qué está enojándose conmigo? Pero por último, Sansón le confesó a Dalila que la fuente de fuerza de él, ¿sí? El que confesó, yo soy un nazareo. Según la ordenanza de Nazareo, no tiene que rapar. ¿Sí? Aquí confieso. Por último, 17 le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Desde el vientre de madre, si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Él confiesa a la fuente de su fuerza, ¿sí? Por eso Dalila rapó, ¿sí? Luego la fuerza de Dios se alejó de él. Hermanos, los cristianos tienen los buenos amigos y también los enemigos. Pero Sansón no se sentía, no se sentía que, ¿de qué? De sus enemigos. Dalila era ya su enemiga muy fuerte, ¿sí o no? 자, Romanos capítulo 8, el versículo 6, 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando Sansón se enamoraba de Dalila, ¿era que podía agradar a Dios? No, era imposible. Cuando Salomón se enamoraba de sus mujeres,
También de las cosas mundanas. En aquel entonces podía agradar a Dios. No, de ninguna manera. Pero por necesidad, Salomón, ¿qué pensaba? ¿Qué se consideraba? Yo puedo divertirme con la carne, ¿sí o no? En carne, con vino. Yo puedo también andar en sabiduría. De ninguna manera. Ya que dice, a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque Dios nos dio a nosotros el Espíritu Santo. Porque Dios nos dio a nosotros el verdadero Evangelio. Para no andar conforme a qué dice el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús nos libró de la condenación de pecado, ¿sí? Nos salvó de la condenación de diablo, para no andar conforme ¿qué? En el camino de la carne. Pero Sansón no sabía que Dalila era su enemiga. ¿Sí? Hoy en día los muchos cristianos no saben que las cosas mundanas son enemigas de ellos. ¿Sí? También sus propios corazones, también sus propios pensamientos son sus enemigos. Para no andar en el camino de Dios. ¿Sí? Ya el valle de Sorek era la sombra del mundo, placer del mundo. ¿Sí? Por eso no necesitan buscar, solo escriben Santiago capítulo, creo que 4, el versículo 4. Oh alma adulteras, no sabes que no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, el versículo 4. Oh alma adulteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Mm? Pero Sansón ya había perdido, ¿qué perdido? El sentido de espíritu. ¿Por qué? Por creer en sí mismo. ¿De dónde vino su gran fuerza? De Dios. ¿Sí o no? Cuando él confesó a Dalila que la fuente de su fuerza
En aquel él ya tiro, ¿qué tiro? Tiro a Dios. Él prefirió que el camino de enemigo de Dios, Sansón. Luego los filisteos ataron a él y sacaron sus 2 ojos. ¿Qué es que Jehová enseñó a él? Ya tú eres un ciego espíritu. ¿Sí o no? Los muchos cristianos no saben que el que quiere ser amigo del mundo será que enemigo de Dios. El mundo y sus propios corazones y sus propios pensamientos aman a ustedes. No, de ninguna manera. Solo ellos quieren destruir a sus almas. ¿Sí o no? El que sigue a la carne no puede agradar a Dios. Pero en el caso de Noé condenó al mundo. Quiere decir que él se dio cuenta que el mundo era mi enemigo. ¿Sí o no? Amigo o enemigo. Enemigo. ¿Mm? El apóstol Pablo también. Pedro también. ¿Sí o no? Todos los cristianos se daban cuenta que el mundo era su enemigo. El mundo de la carne era su enemigo. Sus pensamientos y sus propios corazones. ¿Sí o no? Pues el apóstol Pablo, ¿qué nos enseñó? ¿Mm? Antes de él encontrar a Jesús, él vivía en ¿qué? Las potestades tinieblas. La potestad de Satanás. ¿Sí? Él testificaba eso. Pero los muchos no entienden eso. Como Sansón. ¿Sí? Siempre me decía que yo te amo, pero me mentía. ¿Sí? Decime la verdad. Pero aún no entendía Sansón. ¿Sí? Por la necesidad. Oh, ¿por qué está enojándose conmigo? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Ustedes tienen enemigos? ¿Mm? Potestad de aire. El apóstol Pablo nos enseña. El mundo y las cosas mundanas, sobre sus propios corazones, en nada, sus propios pensamientos. Pues el apóstol Pablo nos enseñó que yo soy carnal, vendido al pecado. Segundo Romano capítulo 7, el verso 18. Yo soy carnal, vendido al pecado. Ya nuestra carne fue vendido al pecado.
Ya Dalila fue vendida a los filisteos por mucha plata. ¿Nuestra carne nos ama? No, al contrario. ¿Amigo o enemiga? Enemigo. Los muchos cristianos aceptan todas las cosas de la carne fácilmente, aceptando su propio corazón, aceptando su propio pensamiento, todo, aceptando que la voz del mundo, la voz de sus amigos, del mundo, todo, en vez de la palabra de Dios. Por enamorarse de Dalila, Samson fue destruido. ¿Cuántos por ciento? 100%. ¿Qué hacía? ¿Luchaba contra los filisteos? No. Vamos a volver, pues, capítulo 16. El versículo 19 primero. Y ella hizo él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 ideas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Se durmiese sobre sus rodillas. Rodillas de tal relación. Era muy necio, ¿sí o no? Quien le rapó las 7 ideas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Era tan miserable, ¿sí? ¿Qué hacía en la cárcel? Muriendo, ¿sí? Con cadenas, ¿sí? También era ya ciego, nada más. Muchos filisteos menosprecian, burlaba de él, ¿sí? Él es Sansón. Ignorante. Sí. ¿Dónde está tu Dalila? ¿Dónde está tu Dalila? Él era muy engañado por ella, ¿sí? Por Dalila, ignorante, ignorante. Todo el mundo menospreciaba, ¿sí? Todo. ¿Por qué? Por el resultado de creer en sí mismo. Pasando un tiempo, su cabello estaba creciéndose. Sansón primera vez se dio cuenta. Dalila era mi enemigo. No era mi amor, sino mi enemigo. ¿Sí o no? Por eso él quería vengar a ella también, a los filisteos.
Hermanos, según punto de vista de Jehová, nuestra carne era su enemigo, ¿sí o no? Por eso Jehová crucificó nuestra carne sobre madera. Clavo. Pero nosotros amábamos, ¿qué amábamos? A nuestra carne. Amábamos al mundo, amábamos a nuestra carne, ¿sí o no? Pero antes de que yo nací de nuevo, me arrepentí del mundo a Dios. ¿Por qué? Me daba cuenta que el mundo era mi enemigo. Donde no había la justicia, sino injusticia. Donde no había el gozo. Aunque yo quería disfrutarme en el mundo, pero no podía, no, yo no podía. Siempre mi corazón estaba muy vacío. Cuando Adán y Eva cometieron el pecado, ya desde ese momento nuestra carne era muy contaminada por el pecado, ¿sí? La cual era una comida de serpiente, era una comida de Satanás, nada más. Entonces cuando yo entendí el Evangelio, ¿no? En aquel momento yo estaba de acuerdo de que Jehová crucificó mi carne. Señor, amén, Señor. Mi carne tenía que ser sepultada juntamente con Cristo Jesús, ¿sí? Tenía que ser colgada. Donde los muchos todavía están amando la vida de la carne, ¿sí? Como que Sansón amaba a Dalila, ¿sí? Aunque ella, su enemiga muy fuerte, pero él no se daba cuenta. Ahora, ¿por qué se enoja conmigo? Sí, 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 yo voy a confesar que la fuente de mi fuerza. Yo soy un Nazareno. Nunca yo soy rapaz, pero confieso todo. Ya su corazón se mezclaba, ¿sí o no? Entre el mundo de Dios y el valle de Sore. Pero aquí dice, el versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová, dijo Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortalecerme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los fieles por mis dos ojos. Él pensaba que yo fui muy engañado por Dalila, sobre todo por los filisteos. Ella era una espía de los filisteos. Yo soy muy necio. Ahora soy tan miserable. Oh Señor Jehová,
Acuérdate, mi Señor. Deme otra vez la fuerza suya para venganza, Señor. Solo esta vez. Por eso 29, asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dio Sansón muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Él se arrepintió. ¿Sí? Siempre creía en sí mismo. Pero siempre pensaba, aunque yo duermo en la casa de Ramiro, aunque yo estoy enamorándome de Dalila, pero yo puedo servir a Dios. ¿Sí? Pero llegó a ser muy necio en espíritu. Después ser un ciego, ¿no? Por los filisteos. Que se dé cuenta. Dalila y los filisteos eran enemigos fuertes, ¿sí? Para mí. Acuérdate de mi Señor. Deme su fuerza esta vez para la venganza, ¿sí? Creo que le empujaron dos columnas, ¿sí o no? Donde encima de él había casi 13,000 filisteos. Él y ellos todos murieron, ¿sí o no? El deseo de la carne es amigos de ustedes o enemigos de ustedes. Y sus propios corazones. O sea, el que sigue a la carne no puede agradar a Dios. ¿Puede? No. El que quiere ser amigo del mundo será enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo podremos escaparnos del deseo de la carne? Por nuestra fuerza. Por último, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, el versículo 12. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse de Dios vivo. 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado. Pero por el engaño de pecado. Por la congregación, donde hay la palabra de Dios, la cual es muy importante para no ser engañado por engaño de pecado. Ahora el diablo está trabajando fuertemente. Por eso Hebreos capítulo 13,
Pero en Hebreos capítulo 10, el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El apóstol Pablo claramente nos enseñó a nosotros sobre cómo podríamos escaparnos de la engañanza de pecado. ¿Sí o no? Qué lástima que Sansón no tenía profeta de Dios. ¿Sí o no? Hermanos, tenemos enemigos. ¿Sí o no? En F capítulo 6 exactamente está escrito esto. El apóstol nos enseña. No tiene lucha contra la carne ni sangre, sino con potestad de aire. Pues tenemos que tener armadura de Dios. En F capítulo 6, ¿dónde está escrito? Exactamente. No necesitamos, yo solo leo, luego vamos a terminar. Primero congregación y 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Está, pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzado los pies el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Antes yo explicaba sobre todo este punto. ¿Sí? Los cristianos debemos tener la armadura de Dios para luchar contra Dios. Yelmo de salvación, lo que es el básico de los cristianos. Escudo, dame espada, dame coraza de justicia. Por eso, la carne no ama a usted, sino que quiere destruir a sus almas. O sea, hasta cuando quiere ser amigo del mundo, hasta cuando quiere amar el deseo de la carne. Por eso, los que permanecen en su congregación por la fe, ellos son muy bendecidos. Oremos.